Fue una figura notablemente influyente en la corte, amiga y confidente de la reina madre, y cuyo punto de vista tuvo, según algunos biógrafos, un gran ascendente sobre la joven Diana Spencer. Antes de convertirse en princesa de Gales, era su abuela materna, y se ha sugerido que su intervención fue decisiva para lograr el matrimonio de Diana con Carlos, el príncipe de Gales, aunque ella lo negó siempre. Ruth Sylvia Hill, baronesa de Fermoy, nació un 2 de octubre de 1908. Sus padres eran ricos terratenientes escoceses, el coronel William Smith Hill y su esposa, Ruth. Parece que en la familia había antepasados armenios e hindúes. Por eso durante su juventud Ruth se convirtió en una de las jóvenes más admiradas de la alta sociedad por su elegancia, pero también mostró un gran talento como pianista. Estudió con el renombrado virtuoso Alfred Cortot en el Conservatorio de París en la década de 1920. Su carrera musical terminó cuando se casó con Maurice Rochy, cuarto barón de Fermoy y amigo del rey Jorge VI. El 17 de septiembre de 1931, en la iglesia de Saint-Devenick, en Bilside, cerca de Aberdeen. Era mucho mayor que ella, sí, mucho. Se llevaban más de 20 años, pero tenía una gran fortuna. El vestido de la novia hizo historia con un chal de tul cruzado y un velo colocado a modo de turbante. Espectacular fue también su ramo de novia compuesto por grandes lirios. Así que Lord y Lady Fermoy tuvieron 3 hijos, entre ellos a Francis, que más tarde se convertiría en la madre de Diana. Lady Fermoy era conocida por su inflexión, cumplimiento de las reglas sociales. Creía que el matrimonio era sagrado, lo que la llevó a adoptar una postura absolutamente intransigente cuando su hija Francis abandonó a su marido, John Spencer, y dejó sus hijos y la casa familiar por irse con otro tipo. Ruth Fermoy se puso del lado de su yerno, John Spencer, vizconde de Alton, y llegó a declarar a su favor en el proceso de divorcio que éste inició contra su mujer por la custodia de sus hijos, entre ellos Diana. Eso era en el año 1969, y la pequeña Diana sufría, porque ahora ellos, sus hermanos y ella, eran motivo de disputa familiar en un juzgado. Lady Fermoy consideraba imperdonable que Francis hubiera abandonado a su marido por otro hombre, Peter Shan Kidd. Por eso Spencer tuvo la custodia de sus hijos, no por infidelidad de parte de él, no, sino por abandono de parte de quien fuese su mujer, Francis, madre de Diana de Gales. ¿La abandonó? Sí, junto a sus otros hermanos. Así que sus conexiones con la familia real británica comenzaron en 1956, cuando la reina madre, que había perdido a su marido Jorge VI 4 años antes, la nombró dama de compañía a Ruth Fermoy. Ella misma había perdido también a su marido en el 55, y por eso se decía que la reina madre prefería nombrar a mujeres viudas como ella para su entorno. Así que Lady Fermoy, la señora de apariencia dulce, ocupó el puesto como dama principal desde el año 1960 y durante 33 años lo hizo, lo que le permitió pasar mucho tiempo con la reina madre en Royal Lounge, así como en Clarence House, sus residencias oficiales. Esa conexión dio lugar a numerosas especulaciones sobre si ambas mujeres habían conspirado para que Carlos y Diana, sus nietos, lograran casarse. Así que este podría ser el desenlace, o digamos que el rompecabezas, la piecita que unió esa gran boda. Pero Lady Fermoy siempre lo negó rotundamente, así que creíamos en su palabra. Lo único cierto es que la propia Diana comentó en una ocasión: nadie necesita a su abuela para encontrar pareja. Hubo también otra teoría al respecto, que Lady Fermoy había aconsejado a su nieta contra aquel matrimonio y que le había advertido: debes aprender que el sentido del humor de los Windsor y su estilo de vida son diferentes y no creo que eso te convenga.
Cierto o no, parece que Lady Fermoy se consideraba muy adecuada para dar consejos sobre los Windsor. Parece que Lady no consideraba a su nieta apropiada para ser la esposa de Carlos. Total, Lady Fermoy fue nombrada comendadora de la Real Orden Victoriana en junio del 66 y dama comendadora de la Real Orden Victoriana en junio del 79. Pereció en su casa de Easton Square en Londres el 6 de julio del 93 a los 84 años. Parece que no estaba en muy buenos términos con Diana para ese entonces. Ella consideraba que ella, Diana y Carlos debían haber permanecido unidos y evitar el escándalo. Sin embargo, el biógrafo Andrew Morton aseguró que habían hecho las paces poco antes de que ella pereciera. Más de 20 años después, Lady Fermoy se convirtió en uno de los personajes de The Crown. En la cuarta temporada aparece educando a Diana poco antes de su boda sobre cuestiones de la historia real y protocolo, aunque no es seguro que esto fuera así. Lo único cierto es que Diana dejó de hablarle, y era que a comienzos de los 90, Lady Fermoy no entendía el nuevo mundo, los paparazzi, las entrevistas o las lágrimas públicas. Para ella los conflictos matrimoniales se resolvían en intimidad. Por eso nunca estuvo de acuerdo con Diana, pues los deberes para ella iban por encima de los sentimientos, y los votos se honraban hasta la partida. Eran otros tiempos, por eso no entendía a Diana. Cuando Diana se divorció de Carlos, la doña Lady de Fermoy dejó de recibir algunas llamadas de ella, y cuando Diana apareció en revistas contando sus verdades, Lady apagó la televisión. Así que en los últimos años de vida de Lady de Fermoy, se replegó a su residencia. Los médicos hablaban de falta de apetito, pero las damas de servicio sabían que lo que no comía ella era por pena. Sí, su nieta rompió un lazo sagrado, murmuraba. No fue el divorcio lo que acabó con ella, quizá, sino el escándalo. Una princesa puede caer, pero jamás debe hacer ruido al caer. Eran otros tiempos y otros pensamientos, y además, el lazo que la unía con la reina madre de unión, para ella era una vergüenza. Pereció a los 84 años en su cama con una vieja fotografía quizá, o recordando aquellos vestidos de novia cuando ella se casó y juró amor eterno y sus votos los guardó hasta que su marido pereció. Un 6 de julio de 1993 sería su último suspiro, y esa misma semana Diana, aunque quizá afectada, viajó a Zimbabue para realizar causas humanitarias. Para ese entonces, el divorcio ya era una realidad. Así que a Lady de Fermoy le dolió. Sí, le dolió mucho. El fin de una era. Su nieta, sin saberlo, había quemado el puente que ella misma ayudó a construir con los Windsor. Pero en el fondo, en ese lugar donde no se imponen las normas, ni quizá el linaje, seguía amándola, porque ni siquiera una dama de hierro puede dejar de ser abuela, y esa quizá fue su contradicción más humana. Darle la razón a su nieta o simplemente darle la razón de quien había sido dama de compañía, la reina madre, o sea los Windsor. Era una contradicción que quizá la atormentó hasta el final para una persona que siempre se cimentó bajo los muros de una casa real. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.
Lady Fermoy fue la mujer más influyente en la corte, convertida en baronesa desde su matrimonio en 1931. Fue ganándose la confianza de la reina madre hasta convertirse en su principal confidente. Tenía un carácter fuerte, no entendía la vida sin los convencionalismos propios de su estirpe, y era un habitual de Ascot y de los festejos íntimos de la familia real. Se opuso a la separación de su hija, Lady Frances, la rebelde, esa que dejó a su marido, el conde de Althorp, y le pidió que sentara cabeza. Muchos le atribuyen haber ejercido de Celestina como la menor, pero la que mandaba en el círculo íntimo de la reina madre. Por eso siempre le inculcó a sus nietas, sobre todo a Diana de Gales, que se vistiera bien, cómo caminar y cómo comportarse. Aunque su ascendencia armenia e india, pocas mujeres pueden llegar a identificarse tanto como ella con los valores innatos de la aristocracia británica. Ruth Sylvia Hill, su verdadero nombre, nació en el condado de Aberkshire, Escocia, en 1908. Eran los días del reinado de Eduardo VII, cuando todavía se respiraba el puritanismo propio de la época victoriana. Su padre era un adinerado coronel William Smith, propietario de extensas tierras en Escocia, mientras su madre Ruth, como ella, había pasado su infancia y juventud en la India, la joya de la corona del Imperio Británico. Y por sus venas corría linaje nativo, algo visto con cierto recelo entre las élites aristocráticas. Pero la joven recibió una educación acorde con sus expectativas sociales que la llevarían a asistir a las regatas de Cowes y a la Citizen Organization de Jorge V. También recibió formación musical en París y fue una pianista muy destacada. Al comenzar la década de los años 30, Ruth conoció a Maurice Rothschild, cuarto barón de Fenoy, con el que se casó en una elegante ceremonia en el 31. Él casi le doblaba en edad, pero el matrimonio tuvo 3 hijos, entre ellos a Frances, díscola e impetuosa, y con los años se convertiría en la madre de Diana. Él pertenecía al círculo de amistades del joven príncipe Jorge, entonces duque de York, y a quien el destino convertiría en rey de Inglaterra debido a la abdicación de su hermano Eduardo a raíz de su enamoramiento con Wallis Simpson. Jorge VI ascendió al trono en el 36 y a su lado su esposa y la inconfundible Isabel Bowes-Lyon. Ruth consiguió bien con la nueva soberana y compartían confidencias mientras sus esposos solían estar siempre trabajando juntos. Los años de la Segunda Guerra Mundial habían pasado y el rey Jorge era popular entre los ingleses, pero un cáncer repentino terminaba con su vida en el 52. Isabel, viuda, se refugiaba en su círculo más próximo, y entre ellos estaban los Fenoy. La joven Isabel II comenzaba su reinado, arropada en lo personal por su familia más próxima. En el 54, la menor de las hijas de los Fenoy se casaba en Londres con John Spencer, vizconde de Althorp, y único hijo varón del conde Spencer, de quien heredaría su título. La familia real estuvo representada por la reina viuda y otras. De aquel matrimonio bastante inestable nacerían varios hijos, entre ellos la pequeña Diana. Cuando aquello se rompió, como todo el mundo lo hacía presagiar, Francis se fue con otro, y el conde Spencer demandó la custodia de los hijos. Ruth apoyó a su yerno y no a su hija. Diana tenía apenas 6 años y desde entonces vivió la influencia de la personalidad de su abuela. La amistad entre Ruth y la ahora reina madre se vio recompensada en 1956 con el nombramiento de Ruth como Dama Extra Alcoba, distinción de nombre chocante pero que reconocía los servicios de la corona. Ruth acababa de enviudar y quizá por eso su cercanía a la soberana se hizo mayor. Todavía subió de rango al ser reconocida como dama de alcoba, algo que a los entornos palatinos implicaba todavía mayor cercanía personal. En este puesto se mantuvo durante varias décadas. Pasaban juntas temporadas en el Royal Lounge, la casa de campo de la reina madre en Berkshire, y compartían confidencias en las residencias londinenses. Son muchos los que atribuyen a Lady Fermoy
un papel como Celestina a la hora de orquestar el matrimonio entre la princesa Diana de Gales y el príncipe Carles, porque corría el año 1981, y quién mejor que su nieta para convertirse en reina. Ella era muy joven, de aspecto inocente y quizá manipulable. Por eso la boda en la Catedral de San Pablo fue de cuento de hadas, pero aquello terminó en un desastre. Dicen los biógrafos que Diana trató de salir de esa educación que le había dado su abuela, tan servil hacia la corona, y lo logró, no sin antes ganarse de enemiga a su propia abuela. Cuando a principios de los 90 se hizo público que el príncipe Carlos tenía un amante y que al parecer ella también, y que la relación simplemente era escandalosa, Ruth, una vez más, como hizo con la madre de Diana, Francis, tomó partido del lado del hombre. En esta vez fue del lado de Carlos, en aquella del lado del conde Spencer. Para Ruth primero estaba la corte real, las obligaciones y el respeto hacia la corona, que una mujer dolida, triste y engañada. Total, Lady Fermont perecería en el año 1993 en su casa en Eaton Square, Londres. 11 años después de perecer Ruth, en 2004, perecía su hija Frances en su casa de Escocia a los 68 años, tras un largo Parkinson que tenía y un cáncer cerebral. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirme. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.